Así sería. En el siguiente paso, entonces, esta R reemplazamos por su valor, que es 0,33 kiloohmios. 0,33 K. Entonces ahí tenemos la ecuación A. Y E también ya reemplazamos por su valor, que es 10. Entonces ahí ya tenemos menos 10, bla, 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 bla. Perfecto. Ahora lo que hacemos es despejamos I. El término que tiene I dejamos solo y mandamos al otro miembro el 10 que pasa positivo menos 0,7. Es decir, al escribir en el otro miembro, escribo con signo cambiado. Ese es por el proceso de inverso aditivo que se aplica para resolución de ecuaciones de primer grado y en este caso es así. Porque el número realmente no es que salta, sino que, como ustedes sabrán, le sumo 10 en ambos miembros. El 10 que le sumo en el primer miembro se cancela con este y el 10 del segundo miembro es el que permanece acá. Para ayudar a la memoria se dice que el que está menos pasa más, pero no es así realmente en el fondo. O se aplica la propiedad aditiva de la igualdad y la propiedad del inverso aditivo para poder llegar a esta parte. Eso también a modo de cultura general, porque los números no saltan. Ok, entonces en el siguiente paso es I es igual a 9,3 dividido 0,33K. Bueno, entonces vamos a revisar acá y vamos a encontrarnos que eso es lo que hace acá. 10 menos 0,7 sobre 0,33 es la ecuación que le, como haya el valor de I1, en este caso I1, pero I1 igual a I, que es lo mismo. Entonces I es 9,3 dividido 0,33. Ya vamos un poco, voy a usar mi calculadora, porque todo lo que está ahí tenemos que ir verificando y entonces 9.3 dividido 0.33 me da 28,18 miliamperios. Entonces, como decíamos, siempre nosotros para poder hallar el mili, lo que hacemos es ahí, perdón, hasta esto, 9,3 dividido 0,33 a 28,18 y la K es lo que forma el mili. Entonces, por eso tenemos 28,18 miliamperios. Ok. Después, la otra parte del análisis que se hace acá ya es consecuencia de, porque vemos que I1, vamos a hacer una pregunta interesante acá. ¿Cuántos nodos tenemos en este circuito? 3. 3 nodos, perfecto. El primero que está entre la fuente y la resistencia, todo esto es el nodo. El segundo que está en esta parte, todo esto es un nodo. Hoy. Todo esto es un nodo. Y la parte de abajo completo también es un nodo. Entonces tenemos 3 nodos ahí. Entonces, esta corriente I1 viene, ingresa en este nodo y se divide acá en I1 e I2. Como los diodos son
iguales y en teoría tendrían la misma resistencia interna, entonces la misma corriente va a pasar por los mismos como están en paralelo. Por eso es que se concluye que I1, perdón, vamos a escribir acá para ir ayudando. I de 1 es igual a I de 2 y es igual a I1 dividido 2. Porque esta corriente I1 que ingresa acá se parte en dos corrientes y repetimos, como los diodos son idénticos, la misma intensidad de corriente podemos decir que pasa por ellos, por eso sucede esto. I de 1 es igual a I de 2 es igual a I1 sobre 2. Entonces tendríamos igual a 28,18 miliamperios dividido 2. Que me daría, si las matemáticas no mienten, 14,09. Creo que así sale. Me ayudan ustedes que tienen calculadora por ahí. Vamos a verificar acá si es eso. Sí. Entonces, esto que está escrito acá es por consecuencia de ese análisis, y acá dice diodos de características similares. Entonces, por eso las intensidades a través de ellos son iguales. Bueno. Este ejemplo muestra una razón por la que los diodos se colocan en paralelo en forma particular. Es decir, si yo quiero tener una un voltaje de 0,7, pero voy a consumir mucha corriente, entonces colocando diodos en paralelo, voy a hacer que las corrientes, que la intensidad que atraviesen cada uno de ellos sea más baja y va a trabajar más fresco el diodo. Entonces, pasamos, bueno, antes de pasar, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto que recién vimos. Ninguna de mi parte, bro. Yo no puedo ver cómo De la chora le cayó, no entendí, no demasiado muy grave tu voz y no entendí casi. no puedo ver qué pasa con mi ¿Por qué, amigo? Qué bárbaro. Bueno, pero vamos a ir tratando de, ¿cómo se llama? Ir creciendo juntos, y usted, aquellos, como ya les estaba inculcando lo que y que viene en el colegio, por eso es lo que también ustedes están un poquito huérfanos de sus hermanos mayores del colegio, que en realidad son muy aquellos, sobre todo aquellos que le ayudan a los más chicos para el apoyo. Eso también. Pero ahora que aquellos que están un poco adelantados y que van entendiendo esto, sí pueden también ir ayudándole a los demás. Entonces vamos a ir remando todos juntos para ser posible. Y también aquellos que tengan dificultades así para poder ver, que también le puedan ayudar. Bueno, veamos el ejemplo 2.11.
este circuito que, como habíamos ya visto anteriormente, tenemos si dibujamos todo el circuito, vamos a tener acá el borne positivo que entra por R y el borne negativo que va a tierra en la fuente. Acá en la fuente dibuja solamente el positivo, pero se dice que implícitamente está el borne negativo conectado a tierra, pero no se dibuja nomás. Ok. En estas circunstancias, como está el circuito tenemos un diodo LED rojo a la izquierda y un diodo LED verde a la derecha. Esto es el que está polarizado en directa para trabajar, digamos. ¿Cómo, profesor? ¿Cuál de estos dos diodos que tenemos acá en este circuito está polarizado en directa? O sea, cuando yo arme mi circuito, se va a prender, digamos, va a trabajar. El ánodo está en positivo y el cátodo está en negativo, y este está al revés. La corriente va a venir por acá y va a cerrar el circuito. Entonces, este LED verde va a estar trabajando. Por eso es que el circuito de análisis que yo dibujo para hacer mi ecuación es este que está acá. Y para efectos del ejercicio, entonces, como dijimos, sustituimos, en este caso es un diodo LED verde, que ustedes van a ver en la tabla en la página, creo que era 43, su modelo se sustituye también por una pequeña batería, pero a diferencia del diodo de silicio que es de 0,7 y el de germanio que es de 0,3, este diodo LED verde es de 2 voltios, su modelo aproximado. Entonces nuestro circuito de análisis es así. En este caso en particular, lo que pide, según el dibujo que estoy viendo acá, tenemos nosotros la corriente que atraviesa el circuito. Por lo tanto, mi incógnita sería esta resistencia R que está acá dibujada. Y como mencionamos recién, que está acá el menos no dibujado de mi fuente, y vamos a hacer recorrer la malla, es decir, acá está mi malla, esta rama está invisible, o sea, el cable que va al menos lo que no se coloca. Entonces vamos a recorrer otra vez en sentido horario y vamos a escribir nuestra ecuación. Vamos a empezar por la fuente de 8 voltios. Entonces al recorrer ingreso por el borne negativo, que no está dibujado, va a ser menos 8. ¿Está bien? Esa parte se entiende bien, que no está nomás dibujado el borne negativo. Sí, se entiende, profe. Bueno, entonces ingresamos por el borne negativo y tenemos menos 8 ahí en nuestro primer voltaje. Después vamos a tener, así como estamos haciendo, para seguir, el otro va a ser más VR. Después vamos a tener más lo que cae en el diodo, que es 2 voltios.
Y esos no son los voltajes. Igual a 0. O sea, la pequeña ecuación que queda. Entonces, en el siguiente paso, podemos despejar ya VR. No sé, diferente o podemos reemplazar igual. Pero podemos despejar VR. Ay. Es igual a 8 menos 2. O sea, igual a 6. Entonces VR sabemos que es 6 voltios. Siguiente paso, sustituimos VR por su ecuación según la ley de Ohm. R por I igual a 6. A partir de ahí despejamos R, que va a quedar 6 dividido I. O sea, 6 dividido I. Estos 20 miliamperios que figuran acá en el circuito. Entonces, 20 miliamperios. Y ahí le hacemos 6 dividido 20. A ver cuánto me da. 6 dividido 20.3. Me da 0,3. Entonces 0,3. Usted tiene que ir verificando nomás los cálculos. Y el mili pasa a hacer mi K. Entonces ahí tenemos 0,3 kilo ohmios, que es mi resistencia. Bueno, vamos a ver qué es lo que quería en este ejemplo. Está bien. Entonces acá, esto que está acá, fíjense usted, acá le tira I es igual a E menos BL menos B LED sobre R. Es consecuencia justamente de esto. Acá tenemos E menos B LED, pero siempre nosotros tenemos que regirnos por esta ecuación. En estos ejercicios, que son sencillos porque ustedes están comenzando, no es difícil de escribir esto y entender dónde sale, pero cuando mi circuito tiene más de una malla, tiene muchos elementos, esto es muy importante, entonces saber ecuacionar, porque ahí yo no voy a poder ver así en forma sencilla, dado el circuito, que así que se cumple esto, ¿verdad? Entonces por eso nomás es que necesitamos saber sacar las ecuaciones. Muy bien. Entonces ahí obtuvimos 0,3 kilo ohmios, que multiplicado por 1000, que es este K, que es 1000, serían los 300 ohmios que figura acá como resultado. Vamos a ver qué dice acá. También menciona como estos dos diodos que se dibujan acá, rojo y verde. El rojo, que está en inversa, se dibuja como un abierto porque no está conduciendo, la corriente por acá es 0, pero está en paralelo con este diodo. De todos modos, cae el mismo voltaje que cae acá sobre el diodo verde. Cae 2 voltios sobre él. Y esa es la observación que hace acá. Observe que el voltaje de ruptura en inversa a través del diodo rojo es de 2 voltios. Esto concluye que es de 2 voltios por el hecho que recién mencionamos, que están en paralelo los dos diodos, es decir, el mismo voltaje cae sobre ellos.
y lo cual es adecuado para un LED con un voltaje de ruptura en inversa de 3 voltios. Por eso también, fíjense, esto también es muy importante. 3 voltios nomás es el voltaje de ruptura del diodo LED rojo. Y por ahí cerca nomás están también todos los otros LEDs. Por eso es que cuando ponemos un LED en un circuito y nos equivocamos las terminales, terminamos normalmente por quemar el diodo. Bueno, acá muestra en forma gráfica, qué sé yo, el de ruptura, eso que menciona ahí. Y bueno, y vamos a ver qué dice. Dice, sin embargo, si el diodo verde tuviera que ser reemplazado por un diodo azul, surgirían problemas, como se muestra en la figura 232. Acá. Resulta que el LED azul tiene un voltaje, cuando trabaja, cae sobre 5 voltios. Y ese 5 voltios me señala que ya es mayor que el voltaje R máximo, el voltaje en inversa de mi diodo rojo. Mi diodo rojo aguanta en inversa hasta 3 voltios nomás. Entonces, si yo pongo acá uno rojo y uno azul, se va a romper este rojo. El resultado es que el voltaje a través del LED rojo se mantendría en 3 voltios, como se muestra en la figura 233. El voltaje a través de R sería de 5 voltios y la corriente se limitaría a 20 miliamperios con un resistor de 250. Eso ya es para proteger el diodo. Bueno, esos son detalles que ahora a nosotros no nos interesa tanto. Veamos, esta es la solución que sugiere. Si es que pone un LED azul, entonces pone unos diodos de silicio, de tal manera que este diodo de silicio sea el que proteja al diodo rojo. Entonces, para que la corriente siga fluyendo esos 20 miliamperios. Bueno, el ejemplo 212, que va a ser por hoy el último que veamos. Bueno, no sé si en este que vimos recién hay alguna pregunta. Acá. Y con las ecuaciones que sacamos acá. Estas son nuestras ecuaciones. O sea, una sola ecuación y después despejamos el resto. No sé si ahí, como les digo, ¿se entiende eso? ¿Alguna pregunta? Bueno, el silencio otorga. En este circuito en particular, dice, determine el voltaje de VO para la red, este VO que está acá. Tengo acá mis 12 voltios y tengo mis diodos. Perfecto. Lo primero, dibujo mi circuito de análisis. Fíjense, este es mi diodo. Tengo 12 voltios, el diodo de silicio en paralelo con un LED verde. Y a continuación está la resistencia de 2,2 kiloohmios. Y ahí se saca
el voltaje. Este es mi circuito de análisis. ¿Por qué no está dibujado acá mi LED verde? Está en abierto. A ver, ¿quién me puede decir eso? Mientras tomo mi remedio. Oh, shit. No sé. Profesor, Profesor, esta es la clase la que clase solo que solo vamos a hacer la ecuación prácticamente, ¿verdad? Perdón. Solo necesitamos hacer la ecuación nomás. No necesitamos otras fórmulas, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos, ¿qué hay otra forma para vos? No, es verdad que eso es lo que dice que solo hagamos la ecuación haciendo el despeje correctamente. Ah, claro. Que sería, digámosle, para hallar, sería la energía, digámosle, tenemos que hacer menos energía, más voltaje, resistencia, más voltaje entre el diodo, ¿verdad? Algo así sería. Así es. Eso no tenemos que hacer prácticamente. Claro, tienen que ver usted cuánto voltaje, así como vos estás mencionando, todo eso de que es esa E que es de Energía. la fuente de, en realidad no sé por qué le llaman E, ¿verdad? Porque es eh, fuente, no sé, es la fuente de poder que te entrega, sí, te entrega energía, tenés razón, porque hay voltaje e intensidad de corriente. Puede tener voltaje que cae sobre las resistencias, vamos a decir las resistencias y los diodos, porque nosotros no podemos limitarnos a que nuestro circuito tenga una resistencia y un diodo nomás. Tenemos que pensar que puede tener más de una resistencia y más de un diodo. Entonces tenemos que contemplar, en nuestra ecuación tiene que aparecer siempre la caída de tensión sobre cada componente que está en la malla. Si hay dos resistencias, va a haber dos VR, que puede ser BR1 y BR2. Si hay dos diodos, puede ser BD1 y BD2. Entonces eso, y después ya es igual a cero. Pero básicamente se reduce a eso que estamos haciendo. No sé si está comprendido eso que dije. Entiendo, profesor. Hasta las 11 tenemos tiempo, ¿verdad? De este día. Una semana tenés. Ah, ya. La gente no vive. Eh, el martes de la semana que viene. Eh, bueno, estábamos en este circuito. Decíamos, siempre que tenemos nuestro circuito, tenemos que dibujar posteriormente nuestro circuito de análisis, donde los diodos reemplazamos por sus modelos, ya sea el ideal o el aproximado, según lo que nos pide el ejercicio. En este circuito donde tenemos el diodo de silicio y el diodo verde, al dibujar mi circuito de análisis, en este caso, cuando se dibujó este circuito de análisis, se puso como un abierto el diodo verde. ¿A qué se debe eso? No se distraigan con la tarea es sobre lo que vimos la semana pasada y que yo les pedí que repasen otra vez, pero es para la semana que viene recién. Así es que, don't worry, be happy. Vamos a concentrarnos nomás en lo que estoy tratando de analizar con ustedes. Como les decía, este último ejemplo, hagan un esfuerzo y vamos a cruzar el río. Pregunto ya, ¿por qué el diodo verde aparece como un abierto acá?
A ver quién me puede, o por lo menos intentar contestar, ¿verdad? Resulta que ese es el método del aprendizaje, prueba y error. Si es que no prueban y se equivocan, no van a aprender luego. No pretendan siempre responder lo correcto. O sea que el método de aprendizaje hace. Profesor, lo que estamos tratando, lo que estamos- ¿A qué se cortó? profesor, lo que está compartiendo está en el libro, ¿verdad? Sí, sí, todo el libro. ¿En qué página exactamente, profesor, me puede decir? Así, tipo, estoy con ustedes. Bueno, puedo Eh, ver tu pantalla. ok, te voy a mirar. 73. El ejemplo 2.12. Para aquellos que sí están viendo, o si alguien está por ahí, no es que prendieron y se fueron. Eh, Porque están abiertos, ¿verdad? Dijiste. sí, ¿por qué el diodo verde se dibuja como un abierto ahí? Pues igual a 0, no sé. En el ejercicio anterior ustedes se dieron cuenta que cuando trabaja mi diodo, es decir, el voltaje que necesita para trabajar es de 2 voltios. Ah, Como está en paralelo con el diodo de silicio, cuando alcanza esa parte del circuito, cuando alcanza los 0,7 voltios, el diodo de silicio ya empieza a trabajar y se mantiene en 0,7. O sea que la rama en donde se encuentra el diodo verde no va a poder alcanzar los 2 voltios que necesitan para iluminarse y no va a conducirlo. Entonces por eso se dibuja como un abierto, porque no va a trabajar, no va a alcanzar el voltaje de umbral que necesita para poder conducir. Bueno, esa es la razón entonces por la que están abiertos mi LED. Ok, entonces ahí tenemos directamente nuestra ecuación. Vamos a ecuacionar para... profe, en síntesis, cuando un diodo no alcanza su voltaje ideal, tipo, se deja como un abierto, ¿verdad? Sí, el voltaje de umbral o voltaje de trabajo no conduce. Pero, Habíamos visto en la clase anterior que había un diodo, había un diodo de silicio y tenía una fuente de 0,5 voltios, creo. sí, Y sí, sí, como necesita no 0,7, trabajaba. exactamente, porque no alcanzaba los 0,7. Entonces, ya que hay dos, sería dos diodos. En uno se va el 0,7, pero en el otro no alcanza prácticamente. Necesita otro 14 voltios prácticamente para que trabaje el otro también. No, ¿No? acá sucede lo siguiente, que cuando la fuente inyecta la corriente, entra, como decíamos, se energiza todo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Cuando entra ese voltaje y esa corriente, el diodo silicio trabaja primero antes que el diodo de LED verde. Entonces, al trabajar el de silicio, ya se mantiene en esta parte, en el paralelo, 0,7. No importa el voltaje que yo ponga acá, 12, 15, 20, siempre va a trabajar primero mi diodo de silicio, y es decir, se va a mantener en 0,7 acá, y mi diodo LED verde no va a trabajar luego. Es decir, como con esta estructura de circuito, siempre voy a tener mi diodo LED abierto. Muy bien, escribimos nuestra ecuación acá, va a ser menos 12 menos 12 Menos 12 y iría después por positivo 0,7. sí, Luego más sería, 0,7. luego sería Ah, menos no, le más. ponemos acá más menos también a a la BR, más Entonces, BR, R y
Y eso nomás. Ya. Igual a 0. Entonces ahí vemos que BR, Profesor, despejamos. Sí. ¿por qué están tipo dónde comienza sería la polarización? En 12 voltios positivos, si no me equivoco, ¿verdad? O negativo. Ah, ya entiendo ya dónde comienza. Comienza desde el voltaje ideal, ¿verdad? Si no me equivoco. Profesor. Bueno, entró una llamada ahí. Disculpen. Estábamos diciendo, cuando se dibuja así, el borne negativo de la fuente está en el circuito, me cierra acá mi circuito, pero no está dibujado. Es decir, acá está el borne positivo. Si yo recorro en el sentido horario, primero voy a ingresar por el borne negativo y después voy a llegar al borne positivo que está en el dibujo. El borne negativo no está en el dibujo, pero sí existe y decimos que está implícito. No se dibuja, pero está. Entonces por eso es que es menos 12 acá, porque al recorrer voy a ingresar por el negativo y después voy a pasar al positivo acá, que figura en el, o sea que está en el dibujo. Ok, seguimos. BR entonces es igual a 12 menos 0,7, que me da 11,3. Y ahí BR yo sé que puedo reemplazar por R por I. R por I. 11,3. Y ahí despejo. Yo sé que I es igual. Y R sé que vale 2,2K. Entonces I va a ser igual a 11,3 dividido 2,2K. Es igual. Y ahí... ¿Cuánto sale 11,3 dividido 2,2? Voy a hacer. 5,13. 5,14 podría ser también redondeando. Sí, Sí, puede ser 5. Entonces vamos a poner 5,14 miliamperes. Ok. Entonces ahí tenemos nuestra intensidad de corriente y vamos a ver qué hizo con este. Voy con acá está. Acá yo veo. Veo nomás lo que pedía. Bueno, y ahí a nosotros ya llamó la intensidad y no. En este ejercicio no pedía la intensidad. Pero también podemos concluir que VO es igual a VR. Ahí. Y VR nosotros ya habíamos calculado acá que es 11,3. Entonces, le ponemos nomás ya ahí igual a 11,3 voltios. Ok. Bueno, y eso es lo que se analiza en este
circuito, sobre todo para hacer hincapié en el hecho de por qué no trabaja este diodo verde, porque necesita 2 voltios. Y entonces, acá están nuestras ecuaciones. De este circuito. ¿Preguntas? De mi parte, De mi parte, siempre el voltaje ideal sería buscar al voltaje de resistencia, ¿verdad? ¿Perdón? Siempre nuestro voltaje ideal sería igual a nuestro voltaje de resistencia. Híjole. ¿Qué voltaje ideal qué significa para vos? Y ahí me perdí eterno. El voltaje ideal sería, no sé. Acá lo que en este tipo de ejercicio lo que normalmente como vimos nos preguntan, no sé si es lo que vos querés señalar, que en el voltaje de la resistencia siempre tenemos nuestra incógnita, ya sea la resistencia o la intensidad de corriente. Y PR siempre tenemos que reemplazar por su equivalente ley de Ohm, que es resistencia por intensidad. Y acuérdense que si escribo acá, cuando yo reemplazo, yo puedo escribir así, si tengo el valor de la resistencia, esta ecuación, por ejemplo, que ya habíamos escrito, teniendo los valores, pero no me tengo que olvidar de poner por I acá. Señalo más esto porque muchas veces escribimos menos 10 más 0,33K, que tiene que ser por I, pero no le pongo más 0,7 igual a 0. Entonces en algún momento te va a crear confusión si es que no escribís bien correctamente la ecuación. Bueno, eso que envié de tarea es de la parte de todo eso ejemplo que vimos la clase pasada. Y les repito que les había sugerido que repasen otra vez y si tenían preguntas que hagan. Entonces se darán cuenta que es importante por lo menos ir viendo los ejemplos en esta parte de diodos. Bueno, entonces si no hay más preguntas, quedamos hasta acá. Profesor, ¿en qué página están vale, los profesor. ejercicios? Profesor. Perdón. ¿En qué página están los ejercicios? Tira, chula. No, en serio, ¿cómo que no encuentro XD? Oye, ya no le cachas, tira, mira. Al final del capítulo está, anda pasando despacito y vas a encontrar. Bueno. Ah, muy bien. Entonces, Para mí que estaba en la página 86 o algo así. pues, no sé, no creo. Voy a mirar un poco otra vez, ya que estamos en eso. Ahí. Antes de cortar, para asegurar. Bueno, voy a mirar. ¿Qué le pasa a mi compu se quedó tembleque? Bueno, no, que sacudiste. Vuelve a estar. Este no. Espérame que mi computadora se quedó
Ruleca, no sé qué le pasó. Está lenta, lenta, lenta. Híjole, qué lentitud. Más lento que una tortuga. Bueno, ahí estamos. Vamos un poco. Casi llegué. Acá estamos llegando al final del capítulo. Explicaciones. Resumen, acá llegamos. Acá hay la ecuación, bla, bla. Análisis por computadora. Ustedes saben que el Proteus es bastante interesante para dibujar los circuitos y después ahí con la herramienta que tiene ahí se va midiendo, puede medir la corriente, voltaje y eso, para verificar los resultados que tuvieron. Bueno, eso le va a ser útil después cuando los circuitos sean más complejos, pero de todos modos pueden ir investigando ya con el tema de Proteus. Bueno, acá está, en la página 121 empiezan los ejercicios. Y los mencionados están en la página 123, el 5 y el 6. Acá está. Muy bien. Contestada la pregunta. ¿Está bien? Será hasta la próxima entonces. Ahí nos vimos.